Ya estáis muy acostumbrados a que este espacio se dedique a los informes diarios, pero hoy vamos a hacer una excepción y es que tengo muy buena noticia para algunos de vosotros. Para ello, quizás habría que hacer algo de prehistoria. No sé si vosotros sabéis o no, pero yo viví los primeros 18 años de mi vida en Rusia. Soy rusa, nací en Rusia y aprendí español, bueno, en un tiempo algo récord de 8 meses porque tenía muchísimas ganas de venirme a España a estudiar aquí. Y generalmente antes este realmente era el caso, es decir, pues si bien había muchos extranjeros que se mudaban a Rusia, también había, yo diría que muchísimos más rusos que querían mudarse sobre todo a Europa, esa especie de sueño occidental, ¿no? Que a día de hoy, todo hay que decirlo, se ha convertido prácticamente en un mito, pues a más de uno nos ha traído hasta aquí y pues ahora estamos aquí desmintiendo la propaganda occidental con la residencia, ¿no?, en alguno de los países occidentales. De hecho, hay periodistas que, bueno, tienen a uno de los padres, por ejemplo, de origen ruso y hoy han tenido que salir pitando de los países en los cuales, pues, no solo residían, sino que de los cuales eran directamente ciudadanos, países occidentales que a día de hoy les persiguen, pues, básicamente por decir la verdad. Es decir, la situación ha cambiado tremendamente y es precisamente por ello por lo que hoy estamos aquí, puesto que últimamente estoy recibiendo, sobre todo desde el inicio de la operación especial, estoy recibiendo muchísimos emails en general y una gran parte de ellos pues está dedicada a esta cuestión. Es cierto que debido al tiempo que me toma preparar tanto los informes de este canal como los informes del canal Yusivaya Geopolítica, luego el resto de las redes, Telegram, Twitter, Instagram, etcétera, pues generalmente no puedo responder a la gran mayoría de los emails y ni siquiera consigo leerlos. Pero también es cierto que a veces pues sí que veo algunos que van repitiéndose y a raíz de ello hice hace unos meses una encuesta en mi canal de Telegram donde, por cierto, os invito a seguirme para estar al tanto de la última actualidad en cuanto al conflicto en Ucrania, pero también en cuanto a la actualidad geopolítica en general. Allí en esa encuesta lo que os preguntaba era si en algún momento os habíais planteado pues quizás mudaros a la Federación de Rusia y cuáles eran las razones por las cuales no lo estabais haciendo, y la gran mayoría de las personas que respondieron dijeron que veían el papeleo pues como, digamos, un obstáculo prácticamente imposible de superar. Y esto es cierto. Bueno, en primer lugar, porque a día de hoy la cosa básicamente ha como cambiado a la inversa. Cada vez hay menos ciudadanos rusos que quieren mudarse a Occidente y cada vez hay más ciudadanos, sobre todo occidentales, que quieren terminar viviendo en Rusia. Bueno, una de las razones principales, al menos a mí así me lo han plasmado en esos múltiples emails que he recibido en estos largos meses al respecto, es la aplicación de lo que podríamos denominar como la Agenda 2030, ¿no? De repente la gente tiene que llevar a sus hijos al colegio y está llegando a la conclusión de que es muy difícil encontrar un colegio donde reciban una educación acorde a sus valores o donde, hablando en plata, a sus hijos no les metan en la cabeza cosas que sencillamente no deberían estar allí, que les den la educación de toda la vida, que se ciñen a eso, a la educación pura y dura y no a la educación ideológica, que eso pues los niños una vez que crezcan ya pueden obtener perfectamente por su cuenta. Así hemos crecido la gran mayoría y bueno, creo que no nos ha pasado nada en términos negativos. Esa una. Otra cuestión es que ahora mismo también a razón de la guerra que la OTAN está llevando a cabo contra Rusia en el territorio ucraniano, en Occidente cada vez los impuestos son mayores y mayores. O sea, es absolutamente impresionante la carga impositiva que se paga en la gran mayoría de los países occidentales, o sea, ya ni hablar de España, bueno, pero el resto de los países tampoco es que se quede muy atrás. Así que si antes tú en España podías abrir un negocio, ¿no?, y digamos progresar en la vida, ahora abriendo un negocio básicamente te conviertes en esclavo del mismo. Ya ni hablemos de los autónomos, bueno, en fin, que hay un montón de cuestiones que la gente al final termina harta de tener que sortear mes a mes. Y en Rusia esta situación es muy diferente. De hecho, hace poco estuve hablando con una amiga rusa, ¿no?, precisamente sobre el tema de que antes pensábamos que en Occidente se vivía mejor y a día de hoy
pues ella me comentaba que si bien vive aquí por razones familiares, ¿no? Se podría decir que de vez en cuando echa mucho de menos Rusia, en el sentido de que en Rusia personas de nuestra edad, que tienen pues veintitantos, treinta y tantos años, ya pueden tener una familia, pueden tener hijos, pueden permitirse tener un piso. O sea, en Rusia, sobre todo en las ciudades más o menos grandes, trabajando duro, te puedes pagar un futuro que después al final se quede para tus hijos, y el Estado no te esquilma de esa forma tan excesiva como si lo hace en Occidente. En fin, por un lado tenemos las razones, ¿no?, de esa vuelta de tuerca. Es impresionante, repito, cómo ha cambiado Occidente en estos 12 años que yo llevo residiendo aquí. Y es que si antes, no sé, parecía un lugar donde ser libre, donde prosperar y donde progresar, ahora pues el lugar ha cambiado muchísimo. Así que para todos aquellos que en algún momento os habéis planteado el hecho de mudaros a Rusia y os ha parado el tema del papeleo, tengo una noticia absolutamente maravillosa. Dos cosas que quiero recalcar aquí. En primer lugar, no estoy pidiendo, ni invitando, ni vendiendo el hecho de que os vayáis mudando a Rusia. Para nada. Cada uno es absolutamente libre de elegir el lugar en el que quiera residir. Pero teniendo en cuenta la tremenda cantidad de emails que recibí al respecto, pues obviamente estuve preguntando en Rusia a ver si había algún servicio que ayudase, a ver si había alguna posibilidad de gestionar el tema del papeleo, porque es verdad que es muy complejo. O sea, Rusia es un territorio que a día de hoy no está expuesto a lo que es la inmigración masiva, la intentan controlar bastante, lo cual a todo esto a muchos occidentales también les parece un punto a favor de mudarse a dicho país. Y bueno, pues es cierto que no es fácil mudarse a Rusia. Y bueno, no podía ayudaros en absolutamente nada hasta hace pues prácticamente unos días, cuando me han dicho que al final sí que se ha abierto un servicio donde os pueden ayudar al respecto. No tiene absolutamente nada que ver con publicidad, no recibo un solo euro por contaros esto, y de hecho pues hago un hueco para ello en la escaleta habitual de los contenidos, porque me parece que es un servicio que podría hacer muchísimo bien. Es una página web que de momento está en ruso y en inglés. No me preguntéis por qué, yo no la he creado, la ha creado Rusia, así que todas las preguntas a los creadores. Pero me han asegurado los creadores que pues si reciben muchas solicitudes en italiano, en español, en alemán, en francés, etcétera, ¿no?, irán ampliando también esa escaleta idiomática de la página web en sí. Se trata de un servicio que se llama Welcome y podéis acceder al mismo en la página web de www.welcome-fund.com. Os dejo el enlace, os lo dejaré también en el comentario fijado, en la descripción del vídeo. En fin, es bastante fácil acceder, y allí, si bien la página está en inglés, la podéis traducir, podéis rellenar un formulario, ¿no?, donde podéis describir vuestro caso y para qué exactamente necesitáis ayuda, si para obtener residencia, si pues con algún otro tipo de papeleo, en fin, pues allí el caso lo podéis describir en el idioma que deseéis. O sea, de momento creo que aceptan español, italiano, francés, alemán, o sea que la gran mayoría de los idiomas están perfectamente comprendidos allí, en inglés por supuesto, y ellos se pondrán en contacto con vosotros para ver en qué os pueden ayudar, cómo pueden gestionar todo el tema de vuestra futura posible mudanza. Y realmente me hace muchísima ilusión compartir con vosotros este servicio, el cual, repito, no tiene absolutamente nada que ver con publicidad. Y me parece absolutamente importante recalcar esto, porque es un servicio que yo sé quiénes han creado, es un servicio confiable, o sea, no es una página web que no se sepa de dónde haya salido, así que podéis entrar allí con toda la seguridad del mundo, enviar vuestra solicitud y ellos ya pues se pondrán en contacto con vosotros y tratarán de ayudaros en todo lo que puedan, con el fin de atraer. Claro, ¿por qué esto lo hace Rusia? La pregunta clave, ¿no?, de mucha gente. Bueno, pues básicamente porque lo primero que se intenta atraer al país es una inmigración profesional, por así decirlo. Es decir, creo que todo país al final necesita profesionales de diferentes sectores, y uno de los principales objetivos de Rusia también es abrirse a esos inmigrantes pues que ya tengan
su familia, que quieran hacer su vida en Rusia y que obviamente puedan aportar también al futuro y al presente del país. Es decir, básicamente es un win-win por ambas partes. Y teniendo en cuenta, repito, la tremenda cantidad de solicitudes que yo recibía en relación a esto de por favor ayúdame con el papeleo, por favor ayúdame a traducir esto, por favor, ellos también creo que ayudan en el tema de las traducciones de documentos, por favor explícame cómo se hace. Yo no tengo tiempo humano para hacerlo, mañana ya pues tendrá que haber otro informe y tendrán que prepararse vídeos para el canal de Liu Xibaya Geopolítica, y en Telegram ya sabéis que la información es diaria. De hecho, toda esta información también la publicaré en mi canal de Telegram. Repito, Liu Xibaya o @liuxibaya todo junto, como el resto de mis redes sociales. Así que pues quienes por lo que sea lo tenéis más cómodo siguiéndome en Telegram, también tendréis toda la información al respecto allí. Dicho esto, pues a todos aquellos que por alguna razón hayáis decidido mudaros a Rusia, os deseo muchísima suerte. Es un país absolutamente maravilloso donde vivir y bueno, esto yo no sé si lo he dicho en algún momento, creo que lo repetí muchas veces por activa y por pasiva porque los medios occidentales intentaron en varias ocasiones hacer que como que aparentara lo contrario. Cuando yo me fui de Rusia, realmente no me fui de Rusia, más bien me fui a España. Creo que en algún vídeo incluso lo llegué a contar, así que bueno, pues mi ida no tiene nada que ver con razones políticas ni sociales, ni de que yo no amara a mi país, ni de que odiara a Rusia, ni muchísimo menos, y a día de hoy pues esto ha cambiado aún más, yo creo que es absolutamente obvio, incluso la temática misma de mi contenido desde que comenzó la operación especial también cambió, porque a veces es absolutamente necesario, creo yo, dar un paso al frente por muy complicado que pueda ser y por el alto precio que haya que pagar por ello. Dicho esto, repito, es www.welcome-fund.com y allí tenéis toda la información, allí os podrán ayudar y nada, muchísima suerte y espero que que seáis tan felices en Rusia como lo fui yo durante 18 años de mi vida.